Sean bienvenidos todos. Estamos una vez más en 2/3. Soy Lili Peñaranda y damos inicio a lo que hoy titulamos Reforma Policial. Bueno, tengo junto a mí a varios expertos que van a ayudarme a entender un poco más sobre el asunto, pero antes vamos a entender sobre qué vamos a hablar. El sociólogo y politólogo Juan Ramón Quintana hace varios estudios sobre el cuerpo policial y su institución en Bolivia. En más de una ocasión trabaja en el tema junto al PIEP y llegan a la conclusión de que la policía boliviana ha sido desde el inicio de la historia republicana relegada a un segundo plano y requiere de una reforma estructural de manera urgente. A continuación enunciaré 4 pilares que se identifican como la clave para la reforma, según el mencionado estudio. 1. Construir una policía de Estado, ya que se identifica que la policía es urbana y casi totalmente ausente en las provincias y áreas rurales. Se debe construir una institución que sirva para la administración de la justicia, lo cual no viene haciendo hasta el día de hoy según los estudios, ¿no? Para protección del ciudadano y para otorgar garantías de orden público al gobierno. 2. Se debe institucionalizar la burocracia, es decir, tener un ministerio de gobierno más transparente y más cercano al ciudadano. 3. Se deben revisar las políticas de educación y profesionalización de la policía. Hay una deformación entre el deber ser y el ser de la policía, dice Quintana. Debe pertenecer menos a sí misma y más a la sociedad. En este caso es necesario romper el esquema mental que tiene el policía de que el ciudadano es el eslabón más débil de la institución. Por el contrario, debe concebir la seguridad ciudadana como un bien público, como algo que le supera, dice Quintana. Debe tener una adhesión militante en la defensa de los derechos humanos. Y 4, por último, se debe democratizar la institución policial desde dentro. La estructura pigmentocrática, dice Quintana, debe cesar de existir. Lo que vemos es que en la institución policial está lo más subalterno de la sociedad y está reflejado en los presupuestos, en el orden pigmentocrático que menciona, es decir, cuanto más subalterno eres, más indio. Con esta introducción voy a pasar a presentar a mi distinguido panel con quienes vamos a discutir más a profundidad este asunto. Tengo a mi izquierda a Daniel Agramont, bienvenido, ya eres asiduo en el programa. Gracias. Él es coordinador del proyecto de seguridad en la Friedrich-Ebert-Stiftung, la FES. Bienvenido. Gracias. Tengo a mi derecha a Gabriela Reyes, que es criminóloga de la Universidad de Maryland. Es la número 1 en criminología en Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, magíster en administración pública por Columbia University. Bienvenida, Gabriela. Gracias. También estamos junto a Coronel Humberto Echalá, bienvenido. Él, bueno, tiene realmente un recorrido bastante poderoso, interesante. Es ex viceministro de Seguridad Ciudadana, fue director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, director nacional de la FELCC, comandante de Santa Cruz, de aquella institución, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Seguridad y Defensa del Desarrollo Nacional. Bienvenido. Gracias. Bueno, dicho esto, vamos a entrar directo en el debate. Evidentemente, una reforma es necesaria en la institución policial. ¿Por dónde se debe empezar? Gabriela, iniciamos contigo. Bueno, creo que es importante, si bien uno piensa que es obvio lo que necesita la policía para cambiarla y que es obvia la necesidad de la reforma, creo que lo que primero tenemos que pensar es cómo hay que hacerla, ¿no? Porque tiene implicaciones muy políticas. En los últimos años, en los últimos 10 años, hemos visto que los ministros que han tratado de hacer cambios que realmente han afectado a la parte estructural de la policía, han durado muy poco. Entonces, pensar primero
Por un lado, pensar que la policía se va a cambiar sola, se va a autorreformar, al menos en la región no ha habido ni una policía que se haya reformado por sí sola. Segundo, pensar o querer que se dé una reforma dentro del Ministerio de Gobierno a mí me parece muy difícil, a no ser que haya algún ministro o ministra que esté dispuesta a quedarse muy corto tiempo, porque se lo ha visto, y yo menciono el caso del ministro Llorenti, cuando se les ha quitado el CEGIP a la policía, si bien ellos siguen percibiendo el mismo ingreso, digamos, ellos ya no manejan, que era un nicho de corrupción. También se ha hecho la ley 101, que es la de régimen disciplinario. Se han hecho varios cambios que sí han afectado a la parte estructural. Y esta ley incluso se ha revertido, ¿verdad? No, tiene solo está en debate solo una parte que es inconstitucional, que está como penal, administrativo, pero debería ser penal. Ya. Y, está en entredicho. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta cuando ha habido el motín del 2012? ¿Dónde ha ido la policía a reclamar? Al tribunal disciplinario de la policía, han ido y han deshecho todos los documentos, estaban acercándose a CEGIP, es decir, ha habido una molestia ahí. Y yo insisto, y es mi teoría, habiendo trabajado con la policía y con el ministerio, que mucho de lo que ha pasado en Chaparina tiene que ver con este, digamos, enojo, tal vez un malestar que ha causado el que se les quite el CEGIP. Tal vez un error ha sido ahí cambiar, pero no dar algo a cambio, ¿no? No sé, mejoras en educación, en salud, de ahí vamos a ver qué otras cosas más tienen que mejorar, pero creo que discutir cómo se tiene que hacer una reforma es clave. Yendo al otro ejemplo, en el caso de Mollis tenía muy buena intención de hacer una reforma, pero la hizo muy pública. ¿Eso qué cree? Que haya malestar, creo que haya malestar, que hayan además muchos rumores, además muy incorrectos, porque he tenido la oportunidad de trabajar con él, de cómo se iba a hacer, porque claro, hay estructuras, lamentablemente es un porcentaje muy pequeño de la policía, pero hay estructuras dentro de la policía que están muy cómodas con cómo está funcionando. ¿Una élite tal vez? No me atrevería a decir que es, digamos, algo en específico, pero sí hay un grupo, digamos, ¿no? Pero, de nuevo, es un grupo muy pequeño. Entonces, creo que es importante ver eso, pensar, para mí, ahorita, como están las condiciones, pensar que una reforma se puede hacer, o al menos no lo llamaremos reforma, cambios estructurales importantes, hacerlos dentro del Ministerio de Gobierno, me parece que no se va a dar. Por eso también se habla de modernización y de digamos, no hacer cambios realmente importantes, ¿no? Que además que se vean con la gente, ¿no? que la gente los percibe. Ok, gracias Gabriela. Daniel, la FES trabaja mucho en este tema y he visto que tienen varios estudios y se denota la alta corrupción que hay histórica. Danos un poco de los datos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la policía y por dónde se debe empezar para la reforma? Ok, sí, el 2012-2013 hemos trabajado a nivel Latinoamérica mucho sobre este tema. Tenemos varios estudios, hemos tenido eventos con políticos, con las policías en varios países. Y claro, lo primero que yo quisiera llamar la atención es al concepto, al término, reforma. La reforma es un concepto ya en sí mismo. Estamos hablando de reforma y todos entendemos lo que significa, porque es muy fácil usar este término y de repente la sociedad, los políticos y la policía, los tres, entienden reforma como un proceso de 2-3 meses y yo lo llamaría parches. O como dice Gabriela, tal vez ya hablar más de cambios estructurales, que entonces no hablaremos de una reforma que yo lo entendería como un gran cambio. ¿Estamos necesitando tener algunos parches o necesitamos tener un cambio estructural, una reforma que entenderíamos lo primero, que es un proceso de años con un consenso entre la sociedad, los políticos y la policía? Entonces, cuando tú decías, ¿no? Necesitamos cambiar, ahí yo me hago la pregunta, ¿realmente hay una necesidad de cambiar la policía en Bolivia? ¿Hay una necesidad de reforma? Entonces preguntaría, depende de quién. ¿Quién ve esta necesidad de cambio? Yo creo que la sociedad sí está pidiendo urgentemente, hace muchos años, un cambio en la policía. Ahí vemos, pero los traspiés, ¿no? que dice Gabriela, que está un poco difícil si se anuncia, por ejemplo, si se hace muy público, ya tenemos gente desde dentro de la institución que va a querer evitar. Claro, entonces ahí la sociedad pide urgente este cambio.
Pero, ¿qué sucede con la clase política y qué sucede con la policía? Entonces, bueno, los políticos quieren un cambio y ahí sí me queda el signo de pregunta. ¿Quiénes? Ya dentro del partido gobernante, partidos de oposición, ¿quiénes quieren? Igual, hay muchas posiciones ahí adentro y dentro de la policía también. O quienes se benefician con la actual estructura. Exacto, pero la sociedad en su conjunto, en Bolivia, sí lo está pidiendo y sí se beneficia. Entonces, ahí yo creo que sería nuestro punto de partida. Entonces, si tenemos que la policía, su misión, su mandato, es velar por la seguridad del ciudadano, entonces sí, se debería hacer esto. Y los políticos que deberían tratar de hacer lo mejor para su ciudadanía también. Pero ahí entendemos que es sociedad versus clase política versus policía. Y lo que hemos tenido aquí son intentos de parches. Ha habido, yo creo, un intento más serio, yo lo diría, es desde Carlos Mesa, cuando se comienza con un proceso, incluidos varios académicos, Juan Ramón Quintana, que tú mencionas, Marcelo Saín, eran parte de un equipo con el PNUD, que comienza esto, viendo desde un punto de vista académico. Es un proceso largo, comenzaremos desde abajo. Incluyó encuestas dentro de la policía y a la sociedad para ver esta necesidad de cambio, ¿cuál es? No podemos hablar teóricamente, y claro, la necesidad de cambio desde afuera eran los temas clásicos que tú mencionaste, ¿no? En primer lugar la corrupción, claro. Y en segundo lugar la inseguridad que daba la policía, en vez de dar seguridad a la inseguridad. No, la percepción ciudadana, ¿no? Pero percepción dentro de la policía también tenían encuestas, y ha sido muy iluminador ver qué sucedía ahí adentro. Yo creo que es importante mencionar que este gobierno sí ha hecho eso, o sea, tal vez no son públicas, pero hay encuestas de percepción interna, hay encuestas sobre cómo se evalúa la policía. El mismo Ministerio de Transparencia ha hecho un estudio de corrupción muy importante liderado por la exministra Nardi Suxo, donde ha revelado cosas muy graves y que además ha puesto hasta la vida de ella y de su familia en peligro, ¿no? Ok, no son públicas, no la diferencia con el PNUD, pero este proceso con el PNUD es interesante que se lo termina ya con Evo Morales, y creo que la ministra que firma esto era Alicia, ¿no? La ministra de gobierno. Entonces fue un proceso de 2 años que el PNUD acompañó a Bolivia, que quiere reforma policial, perfecto, vamos, pero, o sea, ese fue el intento más serio y que se quedó todavía en esa parte. Entonces ahí yo te diría, la reforma no es de los teóricos, ¿sí? Hay que considerar estos tres, es una pelea política muy fuerte, pero es también interesante. En la FES hemos tenido talleres con la policía, lo que hemos encontrado que dentro de la policía hay muchas voces que dicen necesitamos cambiar. Como dice Gabriela, son muy pocas las que están cómodas, porque obviamente se benefician mucho con esto, pero hay voces internas que sí dicen necesitamos cambiar por varios temas internos, pero también señalados hacia la sociedad. Miren lo que pide la sociedad de nosotros. Ok, gracias Daniel. Coronel Echalán, nos interesa mucho la perspectiva desde la institución. Sí, no solo desde la institución, sino inclusive como un ciudadano y como un politólogo que ha estudiado y estudia a diario la realidad nacional. Y en esto tenemos que ser objetivos y claros, quién sabe, como cientistas en diferentes áreas. Tenemos la base fundamentada de lo que pide nuestra sociedad. Existen estudios realizados antes de Quintana, la que era defensora del pueblo, Ana María Campero, y un grupo de ellos que hizo un estudio muy pormenorizado, incluso apoyado por la policía de Colombia cuando estaba cambiando su policía, y la policía de España también intervino en eso, y nos dejó diferentes recomendaciones que cabalmente Quintana habla en sus 2 libros, en el uno en muy particular. Y no solo es un trabajo de él, les recalco, es un trabajo de María Campero, de un grupo de sociólogos, politólogos y entendidos en la materia. Muy aparte de ello, lo que dice Daniel, se han presentado también encuestas trabajadas por el PNUD, ¿no? Hay 3 trabajos por el PNUD que reciben la percepción de la ciudadanía, y el ciudadano exige cambios dentro de su policía. Así como ha exigido cambios dentro de la política en el Estado nuestro, exige también paralelamente cambios dentro de su policía. Así es. Y se nota, no hay que decirlo, ¿no? Pero claro, es algo que sabe a veces cuando uno habla y algunos policías lo ven como tabú. Y son temerosos inclusive a ser invitados a tener este tipo de charlas, cuando estas charlas enriquecen el tema. Sí, ¿no es cierto? Y en la calle, ¿no? El ciudadano de a pie lo toma como normal
saber que el policía no es legítimo, ¿no? Claro. No está legitimizado en la sociedad, ¿no? Y eso no es tabú en la calle, tal vez Claro. sí en la institución, ¿no? Si se da cuenta, Lili, la policía es un reflejo de su sociedad y de su Estado. Cuando un Estado está en crisis, su policía está en crisis. Y esto es lo que ocurrió antes de que el nuevo gobierno se haga cargo. ¿Ya? La crisis del 2003. Exactamente. se refiere a eso. Y mucho más antes, ¿no? Claro, para llegar a eso tiene que haber sucedido algo antes, ¿no? Claro. Paulatinamente. Y cuando la policía es eternamente calificada de politizada, entonces ahí no existe una legitimidad al exterior de nuestra sociedad y no existe una legitimidad al interior de nuestra policía. ¿Y por dónde sugeriría usted estas reformas? Me imagino que está de acuerdo con que se necesitan, ¿verdad? Las Sí. reformas. ¿Por dónde empezaría con las reformas? Mire, yo como policía he hecho diferentes planteamientos y diferentes trabajos, pero siempre nos han ido mal, ¿Por porque qué? se queda en teoría. Entonces empezaríamos por decir de que aquí falta una decisión política. Usted es politóloga, Lili, y sabemos de lo que estamos hablando. Y tal vez una acotación aquí. Una decisión política no significa sacar una nueva ley. Hay que acordarse que en toda la reforma de la policía ecuatoriana se ha hecho sin promulgar una ley, a punta de decreto, sí, pero aquí pareciera, según lo que veo, es que se va a hacer una ley y con eso se van a arreglar todos los problemas. Y creo que Y no se va a solo llamar el tema de reforma, policía, sí, ¿no? Y le vas a Creo que poner es el nombre todo. de reforma para tranquilizar a la sociedad, ¿no? Y como te decía, o sea, parches, Claro. cambios más profundos, reforma, un proceso de diálogo de toda la sociedad y la clase política. Bueno, cuando yo digo decisión política, no exclusivamente me estoy refiriendo a esto. Acá, por ejemplo, hay un nuevo proyecto del sistema penal, Así es. ¿no es cierto? Que Es un plantea tema muy, reformas. muy vigente ahorita, ¿no? Plantea reformas, ¿sí? Y yo creo que en algunos casos apunta a lo que estamos viendo. Yo quisiera, por ejemplo, tener una policía, ¿no?, en la que tenga consideración y tenga respeto de parte del Estado y de los gobiernos a su turno. ¿En qué sentido? Respeto en lo que significa la institucionalidad de la policía, ¿correcto? Y respeto en lo que significa darle esta institucionalidad que le va a dar credibilidad a la sociedad. Tenemos comandantes pasajeros de un año de gestión, cuando en otras policías vemos que un comandante se queda 3, inclusive en Chile hasta 5 años, el comandante. ¿Qué le da a esto a un policía o a la policía? Sostenibilidad en el tiempo y en el espacio. ¿Para qué? Para plantear políticas públicas paralelamente a las políticas públicas de Estado y de gobierno, pero políticas institucionales. Que ese comandante esté imbuido de aquello y empapado de aquello, y que le dé continuidad a los cambios que se va a hacer en la policía. Vemos en este momento que, y es lo que plantea este nuevo código del sistema penal, está planteando inclusive un nuevo escalafón dentro de lo que significa investigación criminal, que para mí, como especialista en investigación criminal y criminalística, porque yo he egresado de una Escuela Nacional de Detectives, Me comentaba, ¿verdad? y Sí. soy especialista en ello y siempre lo he defendido. En ese entonces mi policía tenía 3 estamentos bien claros: investigación criminal, Guardia Nacional, tránsito. Si usted ve, Lili, cada uno tenía su especialidad. Cuando un profesional no es especialista, es un todólogo. Y nuestra sociedad está exigiendo especialidad, particularmente en la investigación criminal. En el tema de la policía se necesita, ¿no? O sea, Es urgente. es indispensable. Y no lo tenemos. Y lo cuento Al día de con mi hoy. experiencia, con mi especialidad y por haber sido director nacional de la lucha contra el crimen durante un año. ¿Ya? Nos cambian ahí al policía cualquier rato. ¿Cómo se le va a dar sostenibilidad en la especialidad a ese policía? No, es Claro, ¿cómo difícil. va a brindar el servicio y cómo va a proteger al ciudadano sin ser capacitado apropiadamente? ¿No? No nos olvidemos que estamos hablando de una cosa muy urgente
de un tema bastante sui generis e importante en el cambio de lo que significa nuestra justicia en Bolivia, paralelamente. ¿Por qué, Lili? Tiene que ir paralelo el cambio de la institución policial con el cambio en la justicia. ¿Por qué, Lili? Los operadores de justicia son 3. Fiscalía, policía, juez. Si estos 2 trabajos de fiscal y policía, caso Banco Unión, no existe una coordinación y un trabajo técnico y científico, ¿qué elementos de juicio y probatorios le va a dar al juez? Lógicamente el juez, Lili, si no ve una prueba, ¿cómo lo va a sancionar o lo va a juzgar? Claro, Entonces necesitamos una especialidad en el tema de investigación criminal y criminalística. Y quien le habla le hizo una propuesta de manera clara, técnica y científica al propio presidente cuando estaba en el cargo de viceministro, que se llamó la Plataforma Multibiométrica de la Criminalística como apoyo técnico y científico a la investigación criminal. Que hubiera resuelto estos asuntos, ¿no? Para que le llegue la información al juez, al fiscal y que se pueda procesar un caso. De manera técnica y científica. Me parece interesante, nada más acotando para terminar el primer segmento, estas instituciones que han dicho, hay encuestas desde el 2010 que nos dicen que tenemos a la institución policial, a los juzgados y a la Corte Suprema de Justicia como una de las 3 instituciones más corruptas del país. Y estamos dentro de los países en Latinoamérica más corruptos en el tema policial, junto con Guatemala y Nicaragua, si es que no me equivoco. Síganos en el siguiente segmento, vamos a continuar hablando con nuestros invitados.